Es un honor tener a tres representantes tan importantes, tres mujeres tan batalladoras, una en Chile, otra en Mar del Plata y Emilia en Buenos Aires, y Emilia, además de su trayectoria, haber sido subsecretaria de Seguridad Social, directora de Empleo, en fin, una cantidad de actividades que la han distinguido durante muchos años. Simplemente quería también, Emilia hizo referencia, y por ser fundamentalmente un día muy particular, el Día del Maestro, por un lado, que es algo muy importante para todos, la importancia de los maestros en un momento tan difícil como este, y por otro lado, un aniversario de aquel trágico 11 de septiembre en que fue derrocado Salvador Allende y realmente frustró un proceso de transformación muy importante para Chile y para América Latina. Y nada más, creo que el tema es de gran actualidad y de gran importancia. Siempre el tema de seguridad social y de protección social es realmente relevante. Creo que las exposiciones de Fabio, en términos más generales, desde la perspectiva de OIT y él como especialista de seguridad social de muchos años, va a ser muy importante, y Regina seguramente nos va a poder dar una visión de un sistema que ha tenido muchas controversias durante muchos años y que sin duda va a ser un tema muy importante para todos nosotros. Sin más, le dejo la palabra a Emilia, que va a coordinar y comentar las distintas intervenciones, una tarea sin duda compleja, pero que seguramente Emilia la va a llevar adelante. Emilia no es precisamente una moderadora, pero seguramente es una polemista destacada y seguramente le va a dar el tono necesario para que esta reunión brille y sea inolvidable para todos. Gracias nuevamente a todos por estar, y la dejo a Emilia en el uso de la palabra y la coordinación de esta charla. Bueno, gracias Enrique. Me sumo al homenaje que mencionaste tanto al Día del Maestro, que para nosotros es muy importante, y también un día muy triste, una tragedia que nos conmovió a todos los latinoamericanos, como fue la caída del gobierno de Salvador Allende y su muerte en un acto heroico que, bueno, no vale más que rendirle un profundo homenaje. También un homenaje al pueblo chileno, que ha despertado después de muchos años de un letargo que nos llamaba la atención, a mí por lo menos, y que ha puesto toda su fuerza, su compromiso en una lucha que, bueno, fue cortada por otra tragedia que nos abarca a todos, que es la pandemia y que afecta al mundo entero, pero esa lucha deberá seguir seguramente, y creo que va a llegar a un buen puerto, a un buen resultado. Así que un doble homenaje a los queridos compañeros y compañeras de Chile. Para mí es un momento muy particular, como dice Enrique, no soy especialmente una persona que puede tomar un poco de distancia de algunos temas, pero voy a tratar de hacerlo. Con los años, como decía Perón, me volví una leona herbívora, creo. Pero bueno, nada, espero poder conducir a dos grandes expositores, a dos grandes personas, dos grandes amigos, dos expertos de gran prestigio y calidad. Y nada, marcar solo 3 o 4 cuestiones que me parecen a modo de introducción, a modo de marco general. Decir que, bueno, la seguridad social es un tema que está en un concepto un poco más amplio, en un concepto más abarcativo, que es el concepto de protección social. Habitualmente nos referimos a la seguridad social, pero hay una serie de políticas e intervenciones del Estado que
que constituyen procesos de protección social que están en un marco más amplio que el de la seguridad social, que como todos sabemos tiene reglas muy particulares y muy estrictas, y a veces en la coyuntura como esta el Estado y la intervención del Estado se hace muy necesario. La idea de esas intervenciones del Estado y digamos, de lo público se ha puesto en evidencia en esta crisis sin ninguna duda, y la posibilidad que da esas intervenciones desde un punto de vista social para brindar condiciones de vida adecuadas y dotar a los ciudadanos y ciudadanas de bienes y servicios o de dinero, de efectivo, digamos, para poder hacer frente a cuestiones de la vida cotidiana, de condiciones de vida más adecuadas, que con esta pandemia, con la pérdida de empleo, con la pérdida de ingresos y con circunstancias de salud muy, muy graves, hace necesario esa intervención del Estado. Creo que, a diferencia de los 90, creo que, no es, que la pandemia ha puesto sobre la mesa la centralidad del Estado, la necesidad de las políticas públicas para atender esas circunstancias de extrema gravedad, y que, entre otras muchas cosas, porque también puso en evidencia que el desarrollo de los últimos 20, 30 años, con una globalización de tipo neoliberal, desde mi punto de vista, de carácter salvaje, que puso en juego hasta los medios de vida, una explotación irracional de medios naturales, digamos, minería, agricultura, agua, bueno, en riesgo los fundamentos mismos de la vida en este planeta. Y me surgió leyendo, me puse a leer varias cuestiones en estos días para poder aportar algo, un aporte que hizo una economista, mira vos, a veces los economistas pensamos un poco en lo social, no se crean, tenemos algún lado de nuestro corazón que es sensible a las cuestiones sociales, depende de dónde se formaron y cómo se formaron esos economistas. Esta economista, que fue presidenta de la Sociedad Brasilera de Economía Política, que tal vez algunos de ustedes conozcan, yo no la conozco, Rosa María Márquez, aseveraba que los sistemas de seguridad social no alcanzan a responder los efectos de la pandemia. Y bueno, sigue, ahora les cuento. Pero yo lo pondría más como pregunta en esta mesa. ¿Sirven los sistemas de seguridad social tal cual están concebidos hoy para hacer frente a los efectos de la pandemia, que es una crisis inédita en los últimos 2 siglos, casi diría? Ella pone como fechas, dice, bueno, desde que existen los sistemas de seguridad social como sistemas, esta pandemia tiene una envergadura y una profundidad que no es comparable con ninguna otra, y entonces pone en duda eso si los sistemas de seguridad social justamente están en condiciones de afrontar los efectos de la pandemia, y menciona una cuestión que me parece fundamental para poner como marco, que al final de la pandemia, o al final de la crisis, mejor dicho, que deja la pandemia, una crisis económica, social, de todo tipo, la mitad de la población mundial estaría en la pobreza, y esto pone en evidencia que a veces los sistemas de seguridad social tal cual están hoy diseñados tendrían ciertas restricciones para afrontar semejante magnitud de crisis. Yo solo quería mencionar esto, después seguramente van a aparecer muchos temas que en la charla van a surgir y vamos a poder avanzar. Yo solo quería agregar algunas cuestiones de los currículum de nuestros 2 expositores, que son 2 personas con antecedentes excelentes, comenzando por Regina Clark, que es abogada de la Universidad de Chile, Católica de Chile, perdón, especialista en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, participó, para no ahondar mucho, bueno, es fiscal del Instituto de Normalización Previsional, fue fiscal del instituto, hoy es consejera de
fiscal de las cajas de asignaciones familiares, y fue partícipe de la comisión Marcel, de la época, creo, del primer gobierno de Bachelet, me dirá si estoy equivocada, Regina, y que tuvo gran trascendencia porque fue uno de los primeros intentos de mejorar y adecuar de mejor forma posible el sistema de capitalización que está presente en Chile hoy. En cuanto a Fabio Bertranó, es economista de la Universidad de Cuyo, PhD en Economía de la Universidad de Pittsburgh. Creo que allí trabajó con Carmelo Mesa Lagos, si no estoy equivocada, un especialista de primer orden en temas de seguridad social, cubano viviendo en Estados Unidos, pero un referente clásico de los que nos dedicamos a estas cuestiones de la seguridad social. Fue responsable, tuvo a cargo la oficina de la OIT en Buenos Aires durante, creo que hasta el 2019, y hoy tiene a cargo la oficina de la OIT para el Cono Sur, y con Fabio trabajamos en el ministerio muchas veces en muchos temas. Nos acordábamos el otro día que siempre la OIT nos apoyó en muchos de los temas que hacen, tanto a los temas de empleo como a los temas de seguridad social, así que es un gusto presentarlos. Y yo, si Regina me permite, y haciendo de esto una igualdad de género, le vamos a dar la palabra a Fabio, que tiene seguramente una visión más general, más completa, digamos, más amplia de la problemática que atraviesan los países de América Latina en este momento, o en torno a este momento, en cuanto a los programas de seguridad social, los problemas económicos, los problemas del mercado de trabajo y demás. Así que, Fabio, todo el micrófono es tuyo y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Emilia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un privilegio realmente poder estar compartiendo esta tarde, esta sesión con ustedes, con tanta gente conocida. Y también agradecer a Enrique Deive por la invitación, la cordial invitación, y también un reconocimiento a la amistad que generamos en los años que nos tocó trabajar juntos acá en la OIT, ¿ya? Pero ya venía de antes nuestro relacionamiento cuando justamente Enrique era secretario de Empleo. Y bueno, también un enorme gusto estar con Regina compartiendo este panel, pero reconociendo que como siempre en este grupo yo vengo más a aprender que a entregar lo poco que uno sabe. Permítanme empezar contándoles que estoy obviamente trabajando de la casa. En Chile se empezó a desconfinar la actividad y hay movimientos, y tengo maestros, o tengo los gremios, hay las distintas terminologías que utilizamos. Tenemos trabajadores y trabajadoras trabajando en el departamento de al lado, así que probablemente escuchen algunos ruidos, algunos martillos. A ver, yo preparé unas notas introductorias como para disparar la conversación. Entonces, si me pueden habilitar la posibilidad de mostrarles unos gráficos. No sé quién está manejando el Zoom, creo que me tienen que habilitar. Pero ahora te habilitamos, Fabio. La pregunta introductoria de Emilia me parece que es muy pertinente, ¿no? En este sentido, si los sistemas de seguridad social que tenemos en la región están a la altura para dar respuesta a las consecuencias del efecto de la crisis, ¿no? Y efectivamente la respuesta preliminar que yo me atrevería a decir es que no. Incluso porque antes de la crisis ya veníamos diciendo que el desarrollo de la seguridad social en promedio en la región tenía un nivel de desarrollo insatisfactorio para atender las coberturas de los riesgos sociales, pero también como un mecanismo y una institución laboral, si se quiere, para apoyar también la promoción del trabajo decente, de las oportunidades para hombres y mujeres a lo largo del ciclo de vida, ¿no? En el sentido que hemos tenido durante muchos años progresos, hemos ido completando
la arquitectura de los sistemas de seguridad social, ¿no? Después llamado más genéricamente como protección social, pero con tremendas brechas en ese desarrollo de las coberturas, del financiamiento y de la institucionalidad. Entonces, efectivamente, yo diría que estamos en el debe, y que esta crisis probablemente lo que nos va a dejar es una realización de que esas brechas incluso se van a agrandar, y que, bueno, pero también, como cualquier crisis, es una oportunidad para poder repensar el pacto social que da surgimiento a los sistemas de protección social. También entendiendo que buena parte de los sistemas en el mundo surgen justamente en los momentos de crisis, ¿no? El New Deal en Estados Unidos, hasta la década del 30, la seguridad social era más desarrollada en algunos países de América Latina que en Estados Unidos. La Gran Depresión permitió que se empezara a desarrollar la seguridad social en Estados Unidos. La crisis del 2008-2009, como todos sabemos, también abrió la oportunidad para que muchos países pudieran completar algunos programas prestacionales y tener, por ejemplo, la expansión de muchos de los programas que hoy llamamos programas no contributivos, o de transferencias a aquellas familias y a aquellos trabajadores y personas que están fuera de la seguridad social contributiva. Bueno, hay muchísimos ejemplos en la historia de sistemas de seguridad social que se salieron más fortalecidos en términos de política a partir de una crisis. Y me parece que esa es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero permítame, miren, como soy obsesivo también un poco con los números, y siempre miro a la mañana, o cada 2 o 3 días veo este gráfico que sale en el Financial Times, que es la evolución de la pandemia, y ciertamente América Latina, esto no hace falta compartirlo con ustedes, lo saben muy bien, es el foco de la pandemia ya hace más de 3 meses, y pareciera que vamos a tener una persistencia en la incidencia de la pandemia por un tiempo, y vamos a tener que convivir con estas mesetas altas, lo cual pone también un desafío extraordinariamente alto, no solamente para la seguridad social, sino también para todas las instituciones laborales, y con esto destacar que siempre la seguridad social la tenemos que ver en concordancia y en coordinación con otras instituciones laborales. Aparte de la crítica que hacíamos al principio y que estaban recordando Emilia, de la mirada reducida que algunos economistas tienen, es justamente ver a la seguridad social como un mecanismo financiero y no como parte de un entramado de instituciones laborales, y que su desempeño en definitiva depende de que también funcione ese entramado. Vamos a tener una crisis en términos de caída del producto más grande registrada en los últimos prácticamente los 100 años en promedio. En la región, de acuerdo a datos ya sea de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, del Banco, estiman en casi 10 puntos del producto la caída, con algunas variaciones por países, pero es una crisis prácticamente no observada en promedio en la región, para muchos países la más grande de la historia, ¿no? Salvan algunos países que han tenido algunas catástrofes o algunas caídas, unas crisis muy importantes como la que hemos tenido, por ejemplo, en Argentina en algún momento. Esto quiere decir que vamos a partir en la recuperación también desde un punto muy bajo, y principalmente la preocupación que tenemos hoy en la OIT con los constituyentes, con los mandantes, es el fuerte impacto que está ocurriendo en el empleo. Ahí una de las estimaciones que hicimos recientemente, aun cuando la tasa de desocupación obviamente en esta coyuntura no es el indicador de desempeño del mercado de trabajo que hay que observar más detenidamente, sino ver qué está pasando con la ocupación y con la masiva salida que ha habido de la ocupación hacia la inactividad, o lo que podríamos llamar la fuerza de trabajo potencial, o sea, que se divide entre aquellos que están todavía en actividad en la búsqueda, la posibilidad de reingresar al mercado de trabajo, y aquellos que salieron temporariamente. Y también estamos teniendo un gran desafío de cómo medir el tamaño del impacto, porque también los sistemas estadísticos no están
totalmente actualizados a las últimas recomendaciones que tiene la Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo. Entonces hay muchas diferencias cuando comparamos entre países respecto no solamente a la tasa de desempleo, sino particularmente a cuál es la característica que presenta las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, entendiendo que el impacto y el confinamiento y las medidas restrictivas hizo que salieran muchas personas de las ocupaciones, y especialmente los trabajadores y trabajadoras informales, y curiosamente en algunos países los indicadores de formalidad mejoraron, pero es una mejora prácticamente, no diría artificial, porque se debe a un efecto de composición donde salieron más informales que formales, y eso ha hecho mejorar las tasas de formalización o de informalidad. Entonces, la última estimación que hicimos hace unas semanas atrás es que la tasa de desempleo podría llegar al 12-13%, y la caída abrupta, ahí en la barra azul, de las tasas de ocupación que alcanzan casi a 4 puntos porcentuales, en algunos países mucho más, en otros países un poco menos, pero el promedio... Perdón, Fabio, Sí. se está viendo la primera filmina nada más, la de presentación. El gráfico no sé. Me equivoqué, mirá, me equivoqué, y es que tengo abiertas 2 pantallas. Entonces vamos de nuevo. Ahí sí se ve. Vamos de nuevo. Ahí se ve. Mira, había abierto el PDF y el PowerPoint, y justamente estaba pasándola en la otra pantalla. Son los temas de la virtualidad, y fíjense que ya llevamos, como decimos, casi medio año de virtualidad. Todavía no me puedo certificar en el manejo del Zoom y de las pantallas. Pasa nada. Espero salir, si hay algo positivo que espero, es poder salir del confinamiento y de esta experiencia virtual, es aprendiendo a manejar bien esto, y que no me pase que no estás pasando bien las figuras. Bueno, entonces les había comentado que la primera era respecto a esto. Vamos a distribuir el PowerPoint para que ustedes lo tengan a mano. Que yo como lo tenía, sí, no me di cuenta, perdón, y bien lo de Enrique por marcarlo, no, yo miraba mis papeles y no prestaba atención a la pantalla. Claro, la incidencia de la pandemia, que es este gráfico que saca el Financial Times, que es tremendo porque muestra justamente las 3 líneas de arriba, la situación de Brasil, de México y del resto de América Latina, y esa persistencia que tiene la pandemia ya por mucho tiempo, comparado con lo que pasó con Estados Unidos y Europa, que lograron en poco tiempo bajar la incidencia, aunque Estados Unidos también ahora ha empezado una persistencia muy grande ahí con la línea gris. Lo que les comentaba también era lo de las caídas del producto, esto que decíamos que casi el 10% a nivel promedio de la región, con algunas diferencias, pero los países más grandes van a tener caídas que van a estar alrededor de ese 10%, y por eso el promedio regional está influenciado por eso. Y el otro comentario que les hacía era del aumento de la tasa de desocupación, pero teniendo en cuenta que eso hoy no es el indicador más importante, sino lo que hay que ver es la caída, la destrucción enorme que ha habido de empleos, la caída de lo que llamamos la tasa de ocupación, que lógicamente también este es un promedio de caída, y donde hay una fuerte deterioro y una incidencia mucho más fuerte en las mujeres, en los jóvenes, en aquellos que tienen una situación más inestable en el mercado de trabajo, y aquellos que no han sido sujetos de las políticas de sostenimiento de las relaciones laborales a través de distintos mecanismos, como ha ocurrido en varios de los países, al menos los países más grandes o con más capacidad en sus instituciones laborales para poder apoyar el sostenimiento de las relaciones laborales. Si uno va a los esfuerzos fiscales que anunciaron los distintos gobiernos y que están implementando, uno puede ver el esfuerzo fiscal. Hay países que tienen nuevamente más capacidad fiscal de respuesta.
Este gráfico es gráfico de la CEPAL, de uno de los últimos informes, generó mucha controversia en Uruguay, así que si están los amigos conectados de Uruguay, tendrán presente que el gobierno de Uruguay se quejó con la secretaria ejecutiva porque no representaba un indicador completo del esfuerzo que estaban haciendo las políticas en Uruguay, pero bueno, es como cualquier dato y estimación que hacemos en los organismos, es una aproximación, siempre hay un margen de error, hay cosas que quedan por arriba de la línea o por debajo de la línea, pero muestra que hay países que hicieron una respuesta muy potente en poner recursos a través de distintos mecanismos. Hay algunos cuestionamientos en muchos países que a veces el apoyo a las empresas ha sido más generoso que el apoyo a las personas y a los hogares. Entonces eso es parte también del debate y de la discusión de cómo han reaccionado las políticas. Permítanme ahora mostrarles esta figura, es parte del panorama laboral 2018 que hicimos, que tenía un foco en la protección social, y en ese panorama un poco lo que tratamos de identificar cuáles eran las dimensiones que explican el desempeño de los sistemas de seguridad social. También uno lo podría aterrizar, y estoy seguro que Regina va a aterrizar también la discusión a los dilemas que tiene la previsión social, los sistemas de pensiones. Y uno podría decir que hay 4 esferas que explican fundamentalmente el desempeño. Uno, el empleo, el mercado de trabajo, ¿no? el nivel de ocupación, la incidencia de la informalidad, la masa salarial, ¿no? La importancia que tiene para un sistema contributivo que los salarios representen una masa importante de los ingresos para poder justamente asegurar también una sostenibilidad, especialmente en los componentes de los sistemas de seguridad social que funcionan como una suerte de salario diferido. La segunda esfera importante es el desempeño fiscal. Ahí entendemos que en las últimas décadas, salvo algunos países, la mayoría de los países logró encaminar el desempeño fiscal, reduciendo los déficits fiscales y ampliando progresivamente el espacio fiscal para algunas políticas de protección social, asumiendo también que hay una crítica importante en que las políticas tributarias han sido en muchos países muy conservadoras y donde habría espacio para poder ampliar ese espacio fiscal y poder financiar las mejores prestaciones de la seguridad social. La otra esfera importante tiene que ver con este tema de la organización y la gobernanza de la protección social. Tenemos en la mayoría de los países una persistencia muy grande de la fragmentación, la segmentación, cómo se coordinan los sistemas. Esto tiene que ver con factores históricos, pero también condicionan mucho el desempeño y también son un factor de desigualdad muy importante hacia adentro de los sistemas en los países. En muchos países siguen existiendo regímenes preferenciales para algunos colectivos de trabajadores y no han logrado converger y armonizar las condiciones de acceso y las condiciones para el financiamiento. Y finalmente, un grupo de variables que tienen que ver con la demografía, pero todo esto que hablábamos hasta el principio de la pandemia, que son los temas del futuro del trabajo, y que también en la OIT estuvimos discutiendo muy activamente hasta el año pasado, que fue la conferencia del centenario, donde se adoptó justamente la declaración del centenario, y donde un poco el consenso ahí era que había que tener un programa mucho más transformador de las instituciones laborales, donde se priorizara la inversión en las personas, en las instituciones laborales, y también en la necesaria transformación de las economías para moverse hacia un modelo de desarrollo mucho más sostenible en distintas dimensiones. Entonces, dado este panorama que teníamos ante la pandemia, hoy creo que una discusión importante tiene que ver con ver ese desempeño muy deteriorado que va a tener el mercado de trabajo, el empleo, el desempeño que va a tener la fiscalidad, porque esa caída del producto del 10% se va a traducir en menos ingresos fiscales, una presión muy grande para que la política tributaria sea más conservadora, y bueno, ya vemos la discusión de muchas de estas propuestas, por ejemplo, del impuesto a los súper ricos o a los ricos, está teniendo también sus limitaciones en muchos de nuestros países, pero también la generalización de otros impuestos para eliminar exenciones y demás también ha tenido sus restricciones en el avance, ya sea en materia legislativa o en materia de su implementación. Entonces,
de nuevo, el espacio fiscal va a estar bastante deteriorado y el problema más importante que tenemos hoy es la incertidumbre de cuánto más va a durar esa situación en lo laboral, en lo fiscal, y la pregunta es, respecto a estos programas de respuesta que se hicieron inmediatos, especialmente de transferencia, ¿cuánto tiempo más va a hacer falta extenderlos? Y si es sostenible desde el punto de vista de su financiamiento, ¿no? Hay muchos debates en varios países, nosotros acá en Chile hemos tenido un debate muy acalorado sobre ese tema y Regina seguramente va a comentar. Y finalmente el tema de la demografía y futuro del trabajo, cómo la pandemia ha servido como un mecanismo de aceleración de ciertas tendencias, como puede ser todo este fenómeno del trabajo en el domicilio, en las casas particulares, con el teletrabajo, pero también el impacto importante, por ejemplo, en el trabajo doméstico, que se ha visto muy fuertemente afectado y muchas de las trabajadoras domésticas hoy están inhabilitadas de trabajar por las medidas de confinamiento, las medidas sanitarias. El impacto que tiene la suspensión de las actividades educativas, de los servicios educativos, el impacto que tiene fundamentalmente en la oferta y en el empleo de la mujer, y cuáles son las perspectivas para adelante. Eso va a producir, acá en Chile, por ejemplo, las últimas estadísticas ya hablaban de un rezago de 10 años en la caída de la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, sin claridad de que eso se pueda recuperar tan fácilmente, tan rápidamente, aun cuando se vuelva a desconfinar o volvamos a una suerte de nueva normalidad. Bueno, todos estos fenómenos que tienen que ver en general con la organización del trabajo, ¿no? Donde nos hemos movido o hemos mantenido ciertas actividades que son más precarias, menos protegidas por la protección social, y está como ejemplo muy palpable, que es el tema, por ejemplo, el trabajo a través de plataforma, que es un segmento que emergió con mucha fuerza, con una alta desprotección. Entonces, permítame terminar para un poco motivar... Sí. Perdóname, Fabio, sí. te iba a decir que sí, que vayamos como cerrando. No, rápidamente, no voy a ir en detalle, estos son como 10 puntos importantes como para la reflexión de desafíos relevantes durante y la pospandemia, si efectivamente la pandemia nos va a dejar la posibilidad de consolidar lo que veníamos impulsando como un piso, una garantía de ingresos para especialmente las familias con niños, para los adultos, para las personas mayores, cómo se complementa esas garantías con la necesidad de tener también una estrategia también más consolidada y permanente de protección a las personas en edad de trabajar, ya sea a través de estas adecuaciones que se hicieron en los seguros de desempleo, las expansiones. Yo conozco un poquito más lo que ha estado pasando en Uruguay, en Chile, de cómo los dispositivos, los seguros de desempleo se adaptaron para incluir también las suspensiones laborales y las reducciones de jornada. O sea que tenemos que ir hacia un seguro de desempleo que incluya distintas causales para afrontar no solamente lo que queda de esta crisis, sino para crisis futuros. Está el dilema de las pensiones. En muchos países ya venía la discusión de las reformas de pensiones y separaron esas discusiones. Estuvimos comentando de lo que se está discutiendo en Argentina, en Chile. Y finalmente, el tema de la protección de la salud, que ha emergido como un tema también muy importante, en el sentido que efectivamente en pensiones hablamos de la importancia de mantener los sistemas contributivos. En salud pareciera que tenemos que movernos más vigorosamente o con más decisión a una cobertura más universal e igualitaria de la política pública de protección social de salud, y la pandemia esta nos da una enseñanza importante donde acá uno puede estar sujeto a los riesgos de contagio, a las consecuencias, independientemente del estrato de ingreso donde esté. Y eso refuerza la necesidad de tener, por un lado, una rectoría del sector público que organice el sistema y que pueda garantizar esa cobertura universal. Mencioné el tema de la transición, de qué va a pasar con los programas que se desplegaron estos últimos meses. Van a pasar a ser programas permanentes. ¿Cómo vamos a hacer la transición? En Argentina hubo una experiencia importante cuando fue la crisis del 2002, en Uruguay también.
esos programas cómo tienen que mutar, cómo a medida que se reactiva el mercado de trabajo, cómo la protección social puede facilitar ese proceso de transición. Y con eso cierro, que es justamente cómo la protección social también tiene que estar mucho más coordinada con las políticas de promoción del empleo, en el entendido que hay que combinar las prestaciones monetarias con las otras instituciones laborales para proveer, por ejemplo, formación para el trabajo y una mejor inclusión laboral, especialmente de los colectivos más vulnerables que han quedado más relegados con esta crisis. Y para terminar, bueno, dos fotos que sacamos o que rescaté del estallido, del post-estallido en Chile, como para dejar un pie a Regina para que hable cómo los sistemas de protección social en las crisis, en esta crisis, pero también en las crisis que hemos tenido en algunos países, están en el centro de la discusión de la política pública, y cómo también las jubilaciones y pensiones nos va a marcar el paso de las discusiones en protección social en los próximos meses, seguramente. Muchas gracias, Miriam. Quedo atento entonces para seguir compartiendo la discusión y los comentarios. Cambio. Bueno, gracias, Fabio. Siempre es un placer escucharte con estas visiones un poco agregadas, pero que permiten tener un panorama más general de la situación de América Latina en esta crisis tan profunda, donde nos da tanta incertidumbre el futuro. Así que pensar en estas cuestiones que planteaste me parece necesario. En algunas, después podemos avanzar en algunas cuestiones que cada país seguramente ha reforzado o ha implementado a partir de la crisis, pero ahora no sé cómo estamos pensando al tema de las preguntas y las intervenciones. A mí me parece más correcto o más adecuado dejarla para el final. Sí, al final, Emilia, vamos Fabio, por favor, si nos podés devolver el anfitrión, digamos, porque tenemos gente que tenemos que admitir que está en la sala de espera. Y estás ejerciendo vos como anfitrión porque compartías la pantalla. Ok, ¿y cómo lo hago eso? Te pones donde están los participantes y donde dice Grupo Bolonia, cliqueas en los tres puntitos y pones devolver anfitrión. Lo haces anfitrión. Perfecto. Ok, a ver si puedo. Bueno, yo tengo una ventaja relativa, que es que la tengo a Marcel. Y no tengo que estar lidiando con estas cuestiones de las nuevas tecnologías, que me cuesta bastante. Dice que Bolonia es el host, entonces... Ya lo recuperamos, listo. Gracias. Bien, perfecto. Gracias, Fabio. Y pasamos a Regina, entonces, y luego continuamos con el intercambio, las preguntas y los aspectos que querramos resaltar. Regina. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de todo el panorama que ha mostrado Fabio, trataré de entregar al menos reflexiones, porque lo que yo he querido, pensé durante varios días qué es lo que voy a decir, o digo siempre lo mismo, que es meterme en el corazón del sistema de pensiones de capitalización individual e ir viendo cada uno de sus aspectos, o sencillamente reflexionar a raíz de los resultados que ha tenido este sistema. Y la verdad es que dentro del contexto de la pandemia, lo que a mí me surge reflexionando frente al tema es que hay una gran pandemia. No es solo esta pandemia. La gran pandemia yo le puse la inseguridad social, porque eso es lo que ha reflejado todo este fenómeno que estamos viviendo actualmente, lo que es la inseguridad social. Ahora, para poder hablar de ello, lo interesante es ver en qué contexto estamos desarrollando esta gran pandemia, ¿no? En el caso de América Latina, a nosotros nos toca la pandemia el año 2019 con un tema de pobreza que está del 30% y que al 2020, según la CEPAL, va a aumentar en 5 puntos, o sea, 35%. Y viendo el tema en Chile, que es lo que me toca a mí evaluar, nosotros en Chile también tenemos un análisis donde está aumentando la pobreza y de un porcentaje determinado, son como menos unos 4 puntos más, de 9,8 a 13%
de pobreza. Incluso, pero estamos hablando de una pobreza medida por ingresos, ¿no? Perdón que sea media con números y me representa algunas facultades de los economistas, pero que es importante para entenderlo. Y este nivel de pobreza o la forma de medir esta pobreza no participa de otros factores que tiene la pobreza. O sea, hay como una pobreza encubierta, diría yo. Y esto sacado los análisis del PNUD, los análisis de la CEPAL, etcétera, que en definitiva radica en que la pobreza aumenta en forma más exponencial, y sobre todo ahora con esta crisis. Es decir, el medir la pobreza de manera multidisciplinaria o multidimensional, por decirlo así, genera que muchos de los aspectos de la pobreza en Chile, que se ven como números menores, sean mayores incluso en regiones. ¿Por qué lo digo? Porque eso nos va a dar un contexto del tema de la desigualdad. Otro elemento que debemos considerar es la desigualdad de ingresos y la brecha de género. Ese es el contexto en que estamos. En Chile, nosotros, bueno, ustedes saben que lamentablemente tenemos el título de ser uno de los países más desiguales, y creo que el más desigual en América Latina, de acuerdo a los antecedentes de la OCDE. Eso significa que en Chile el 1% de nuestra población concentra de los ingresos del país y el 5%, más del 50% de los ingresos. Eso es lo que tenemos así. Y además el 50% de los trabajadores en Chile tienen un sueldo que no supera los $528. Y el costo de la vida en Chile, es como, estos son referencias, ¿no?, que son necesarias tenerlas en consideración, unos $1.650 entre educación, salud, por los sistemas que existen entre educación, salud, vivienda, transporte, alimentación, etc. Y de eso hay que entender que los otros antecedentes que se han entregado es que el 80% de los hogares gana menos que esa cantidad de $1.650, y en definitiva en 18 años los ingresos de los trabajadores solo han aumentado un 3%, un 3,4% por sobre la inflación. Y esto sumado además que las mujeres tenemos un 42% de brecha salarial evaluando los promedios de ingresos, y por lo tanto somos acreedoras al 50% menos de pensiones que los hombres. Entonces, dado ese contexto, y además evaluando la parte política, que yo creo que es fundamental en el contexto de América Latina, y sobre todo en Chile, tenemos que establecer que el déficit de legitimidad democrática es importante. Haciendo un análisis y viendo los últimos antecedentes, en América Latina el 24% se entiende que está satisfecho con la democracia. El 28% le da lo mismo. Y el 15% prefiere gobierno autoritario. En Chile, solo el 11% señala que la democracia funciona bien. Menos mal que por lo menos el 58% prefiere la democracia, pero hay un 23% que prefiere gobierno autoritario y un 15% en nuestro país, en Chile, que le dice que da lo mismo. Entonces, eso, unido a todo el otro contexto, más la concentración de poder y de riqueza, que si lo analizamos desde el punto de vista de los fondos de pensiones como una de las expresiones y ejemplos de aquello, constituye en este minuto casi el 82% del Producto Interno Bruto, o sea, de los fondos, la acumulación de los fondos de pensiones. Y si además agregamos a las compañías de seguro, porque vamos a ver que nuestro sistema de pensiones, cierto, es un modelo donde hay un ahorro obligatorio forzoso para las pensiones, pero además un ahorro obligatorio complementario a través de los seguros. En el fondo, seguros obligatorios, porque nuestro sistema entrega retiro programado en pensiones y entrega rentas vitalicias, donde las compañías de seguros son las que compran estas expectativas de vida y por lo tanto asumen el riesgo individual y para mantener una pensión a los trabajadores, y eso a los pensionados. ¿Y eso qué significa? Que estas compañías de seguros representan un 22% de lo que significa el Producto Interno Bruto del país. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque estas compañías de seguro participan de los mismos propietarios, o de las mismas propiedades, de las empresas relacionadas, de las administradoras de fondos de pensiones. Y que en definitiva veremos que la acumulación o la concentración de esta riqueza y de este poder se distribuye en 6 familias más importantes en el país. Y estos son antecedentes que yo he estado buscando porque me pareció interesantísimo un estudio que hizo la Fundación Sol
aquí en Chile, que me parece que viene a dar fuerza a los efectos que ha tenido estos sistemas, al menos en nuestro país, y que puede ser reproducido en otros países. Y a esto le voy a agregar el último antecedente, que es nuestro estallido social. El 18 de octubre nosotros es lo que hemos denominado socialmente el estallido social, por un tema de la desigualdad en el ejercicio de la ciudadanía, y además con dos demandas centrales. Nueva constitución, donde para que exista un reconocimiento de los derechos fundamentales sociales, los derechos sociales fundamentales, particularmente, ¿cierto?, seguridad social, salud, educación, trabajo, entre otros, y pensiones. Entonces, no es menor entender el tema de las pensiones, porque una de las grandes manifestaciones sociales que existió en nuestro país partió precisamente por el tema de las pensiones, y eso fue hace prácticamente ya casi 2 años, año y medio. Entonces, aquí aparece el COVID, ¿no? Aparece la pandemia, y hay un antecedente que encontré, que es todo esto para la reflexión. O sea, el COVID-19 pasa a ser los rayos X de la desigualdad, que se lo escuché a un abogado laboralista canadiense, me parece que era, que me pareció tremendamente interesante esa frase, porque en el fondo eso es lo que hace la pandemia, es desnudar absolutamente la desigualdad en nuestros países, desnudar la incompetencia, o sea, la insuficiencia de nuestros sistemas de protección social, de nuestros sistemas de seguridad social, que no tienen la capacidad, o no han tenido la capacidad, tal como decía Fabio en la pregunta que hacía Emilia, de contener todas las necesidades sociales de esta contingencia. Ahora, evidentemente, tal como se decía acá, esto no había sido pensado en la magnitud que se ha generado, pero tampoco antes los sistemas de protección social, o mejor dicho, o puedo hablar también en Chile, han tenido la característica de poder responder ante esas necesidades. Tenemos serias falencias en ese sentido. Y así aparece, ¿por qué nosotros en este minuto estamos en esta situación, por lo menos en Chile? ¿Por qué aparece el sistema nuestro, el sistema de pensiones? No podemos olvidar que en los años 80 las reformas estructurales a los derechos sociales, a todas aquellas cuestiones sociales como son en materia laboral, previsional, la salud y la educación, son reformas estructurales con principios del neoliberalismo, pero que son sustantivas para entender el fenómeno. No podemos dejar de decir que en Chile fue con mayor precisión, con mayor fuerza, donde estas reformas tuvieron cabida. Entonces, que además de tener estas reformas cabida, se transforman o se profundizan en una constitución, que es la Constitución del año 80, que hasta la fecha ha tenido una serie de reformas, pero no ha podido permear la estructura fundamental de estos principios neoliberales, constituido en uno de los acápites más importantes de la Constitución nuestra, que es el orden público económico, donde se mantiene y se fortalece sobre la base del principio de la subsidiariedad del Estado, pero en su fase absolutamente negativa. Entonces, además, entendemos que el neoliberalismo es tremendamente refractario respecto a los derechos sociales, y por lo tanto plantea todo el tema social desde la lógica profundamente individualista. Y eso conlleva que aquí en América Latina el proyecto socioeconómico se reapropia del concepto, y esto creo que es sumamente significativo para entenderlo, del principio de la subsidiariedad proveniente de la doctrina social de la Iglesia, para resignificarlo como un máximo repliegue de todos los derechos sociales y del repliegue posible del Estado en materia de regulación y además, como decía yo, de derechos sociales. Y así nace el sistema de pensiones de capitalización individual en Chile, precisamente en Chile. ¿Y qué es lo que es este sistema? Este sistema es una financiarización de las pensiones. Eso es lo que genera nuestro sistema de capitalización individual. ¿Por qué? Porque voy a hacer una reseña muy rápida, yo sé que ya todos ustedes lo conocen, pero aquí se sustenta en un mercado de cuentas, ¿cierto?, individuales de ahorro obligatorio privado administradas por sociedades anónimas que son con fines de lucro, ¿no?, destinadas a la administración de esos recursos, trabajadores que aportan un porcentaje fijo, es decir, de sus ingresos mensuales a sus cuentas individuales, que hoy en día son el 10% para las pensiones, pero hay un
3%, o sea, un 13% menos del líquido, un 3% que va para las comisiones y utilidades de las administradoras de fondos de pensiones. Con sistemas, por supuesto, de contribución definida y de beneficios indefinidos. Se excluye de este ámbito las Fuerzas Armadas, porque ellos mantienen un sistema de reparto, pero con una cantidad muy mínima de pensiones que se pagan actualmente, un porcentaje bastante menor del total de las pensiones, pero con un porcentaje importantísimo de gasto fiscal dentro del Producto Interno Bruto del país, que representa un puntos importantes. Y Chile pasa a ser uno de los pocos países donde dentro de su pilar contributivo no tiene un componente público, ¿cierto?, que incorpora ni solidaridad ni intergeneracional, y que por supuesto altera notablemente las pensiones para una vida digna. Y por supuesto, desde el año 2008 que se introduce un pilar contributivo, perdón, no contributivo, que es un pilar solidario, pero focalizado al 60% más pobre del país. Con altos gastos fiscales, que es otro antecedente que tenemos que tener en consideración. El sistema actualmente todavía está pagando gasto de la transición desde el sistema de cajas, de las ex cajas de previsión social o sistema de reparto antiguo que se le denominaba, hacia el sistema de capitalización individual. Todavía lo está pagando, y además ahora incorpora lo que es las pensiones básicas solidarias y el aporte solidario del pilar solidario, es decir, más recursos del Estado. Pero todo esto no es suficiente, y cuando hablábamos de la concentración de la riqueza es importantísimo entender cuál ha sido el resultado de la financiarización de las pensiones. El poder económico que tienen hoy en día las administradoras de fondos de pensiones, incontrarrestable. Esa es mi opinión. Los fondos de pensiones que administran actualmente la AFP alcanzaban en febrero del 2020 a casi el 82% de lo que representa en el Producto Interno Bruto, 82% de él, con 200.000 millones de dólares. Es decir, esa cantidad es tremendamente importante. Además de eso, el 55% es de lo que se invierte en Chile, porque estos son sistemas, estos fondos invierten, como ustedes bien saben, una cartera de inversiones que tiene que ser en Chile y la otra parte, el 45%, en el extranjero. Pero fíjense ustedes que de ese 55% que se invierte en Chile, casi el total, o sea, más del 52%, se invierte en instituciones que operan acá en el territorio nacional, y ya sea con matriz nacional o extranjera, y que es beneficiando mayoritariamente a 6 grupos económicos. Este es un estudio que hizo también la Fundación Sol, que me pareció tremendamente relevante traerlo a colación, porque eso significa, estamos hablando y demostrando lo que es y qué significa la concentración del poder, y lo que significa la concentración del poder económico y la concentración del poder político. Las compañías de seguro que yo les decía manejan los fondos, representan el 22%, es decir, y que también participan de las mismas personas, de los mismos capitales, de las mismas sociedades que se relacionan con las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, en consideración a eso, las comisiones que se pagan por los trabajadores al fondo constituyen parte importante de lo que son las utilidades de las administradoras de fondos de pensiones, y además de lo que se pagan dividendos a los controladores y a los accionistas. Entonces, pensando en esa cantidad, uno dice, bien, veamos entonces cuál es el comportamiento que esto ha tenido, es decir, debiéramos tener qué tipo de pensiones los montos, y todos sabemos que las tasas de reemplazo en nuestro sistema de pensiones son bajísimas. Hoy en día, después de 40 años, porque ya llevamos casi 40 años del sistema, podemos decir que las pensiones autofinanciadas tienen una tasa de reemplazo del 20% de lo que es el ingreso en actividad de los trabajadores. Y eso es bajísimo, y es por eso que esto viene a ser complementado para poder subir la pensión por el aporte previsional solidario, porque el aporte previsional solidario del pilar permite ir incentivando a los que han cotizado, han tenido un mayor esfuerzo de ahorro, para poder lograr aumentar esta pensión. Entonces, tenemos que el 50%, o sea, de las cotizaciones entre 30 y 35 años en la vida laboral de un trabajador, equivale al 73% del salario mínimo. Es decir,
si no existiera el aporte solidario, no existiera el pilar básico solidario, tendríamos pensiones aún más bajas. Y tenemos que considerar que el 79% de las pensiones actualmente están bajo el salario mínimo. Y el salario mínimo son aproximadamente $400 en este minuto. Además de ello, cuando hablamos, hablamos de todo este sistema de financiarización, es que estos sistemas reproducen las desigualdades de orígenes. Eso lo hemos dicho siempre y hoy en día se ve con mayor notoriedad. Y además de no solamente reproducir las desigualdades de orígenes, sino que generan un tremendo impacto negativo desde el punto de vista del enfoque de género. Es decir, la brecha que existe entre hombres y mujeres para las pensiones y la brecha salarial son demasiado importantes y que hoy día se reflejan que la mayor cantidad de pensiones básicas solidarias, que son 165.000 pesos, es decir, un poco más de $200, son para las mujeres. Siguiendo en la misma óptica, el diagnóstico que tenemos entonces en nuestro sistema de pensiones es primero que la mala calidad de las pensiones autofinanciadas, el incumplimiento total de los principios de la seguridad social, porque no existe ni la solidaridad ni la universalidad, la inequidad de género y la baja legitimidad del sistema. Quiero decirles que todavía nosotros tenemos en nuestro sistema para el cálculo de las pensiones la aplicación de las tasas de las famosas tasas de mortalidad, y donde las expectativas de vida llegan hasta para el cálculo hasta los 110 años. Con eso les digo todo. Entonces, bueno, Regina, vamos terminando, dale. Gracias. Lo que significa entonces que con ese diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Primero, lo que ha pasado en Chile, hay una destrucción del mito. El retiro del 10% de los fondos de pensiones, a eso me quiero referir en un segundo, diciendo que el objetivo del 10% del retiro de las pensiones significa que para un objetivo de apoyo económico a la crisis por la pandemia, por la insuficiencia de las medidas de gobierno, pero además ese 10% tiene un impacto muy menor en la pensión final. El retiro del 10% de los fondos de pensiones se produce porque existe una cobertura limitada a lo que es el seguro de desempleo que tenemos en Chile, y está aprobada, todo esto para reflexionar, aprobada como una reforma constitucional de manera transversal, porque es el derecho de propiedad que tienen los trabajadores sobre los fondos, eso es lo que prima sobre el concepto para exigir el retiro del 10%, y una mayor demanda de la participación de los trabajadores en la inversión de los fondos. Es decir, el retiro del 10% de los fondos, que después de haber existido una política informática, de información, importantísima de la perspectiva de que este era el caos absoluto, eso no ha ocurrido. Entonces tenemos que el tema de la reforma a los sistemas de pensiones, a la reforma a los sistemas de seguridad social en América Latina, en el fondo hay que considerar que el sistema financiero es una de las causales de desigualdad de la socioeconómica, por lo tanto no debemos perder de óptica eso. Entonces dejo como desafío lo siguiente: la desfinanciarizar las pensiones, la necesidad de reformas estructurales en los sistemas de pensiones en América Latina, restablecer los derechos sociales, ¿ya?, fortaleciendo la legitimidad de la democracia, y basado en la seguridad social, que constituye el objetivo principal de paz y de cohesión social, en los dos principios fundamentales, que es la universalidad de los derechos sociales y la solidaridad basada en los principios fundamentales, que significa el generar sistemas, en los sistemas contributivos, se generar herramientas de solidaridad intra e intergeneracional. Eso es. Muy bien, gracias Regina, muy interesante. Te convertiste casi en una economista. Es que sabes por los manejos de los números. Claro, porque era la única forma de, lo que quiero decir, y con esto quiero acabar, ¿no? Sí. Lo fundamental de toda la evaluación de los sistemas de seguridad social pasan necesariamente por un análisis, lamentablemente, de lo que tú dices, de números.
Por eso que yo llamo también a la última reflexión, que es la construcción del conocimiento experto. Para analizar la reforma a los sistemas de seguridad social, no podemos quedar en esta letanía, perdonando con toda, digamos, respeto, en que tenemos que ser expertos en números o expertos en sistemas financieros, sino que tenemos que también tener todo lo multifacético que tiene que ver con las demás disciplinas sobre el eje central que son los derechos. Eso. No, sin duda. Yo simplemente por tus referencias iniciales respecto al dominio de los economistas sobre el sistema y las decisiones políticas que se toman, y el manejo que mostraste con total capacidad de manejo de números, nada más que era una broma, no quería... No, está bien, pero es verdad, a eso quería llegar. Pero es así, el sistema tiene como cualidad y al mismo tiempo dificultad la dimensión extraordinaria que tienen los recursos públicos, sean privados en el caso de Chile o sean públicos en el caso de otros países como el nuestro, pero efectivamente es el presupuesto más deseado, si se quiere, por los grupos económicos, por los factores de poder, por los ideólogos del neoliberalismo, porque el sistema es el gasto social más importante que tiene el Estado y por lo tanto los recursos pueden dar lugar a ganancias extraordinarias, como las que vos mostraste. Que Chile iba a este camino de concentración económica y de favorecimiento de ciertos sectores a través del sistema de capitalización individual, de las AFP, de las compañías de seguros, era el camino que nos esperaba a nosotros. Y es el camino que les espera a aquellos países que todavía mantienen un sistema de capitalización individual, que como su nombre lo dice, destruye todo concepto de solidaridad, universalidad, igualación, equidad y demás. Así que un aporte muy bueno que se suma a lo de Fabio, con una descripción muy cruda pero necesaria de lo que significa un sistema de capitalización individual, de gestión privada y de ganancias también privadas. Así que gracias, Regina, por la exposición, me resultó súper interesante. Cuando fuimos al curso, recién se iniciaba el sistema, ¿te acordás? Y discutíamos mucho acerca de la viabilidad y de la inequidad que significaba el sistema, y que en realidad es un sistema de seguro, como vos lo dijiste muy bien. Es un sistema de seguro. Uno cuando asegura un auto también está asegurando, es más, en el auto, digamos por dar un caso específico, es más solidario que el sistema de AFP, porque el auto se hacen, digamos, es un grupo solidario que financia al que se rompe o se roba, y que financia a la compañía con lo que junta del resto. O sea, nada, para decir que el seguro y los sistemas de seguro influyen en estos... Influyen también en los sistemas públicos de reparto, no es ajeno. Hay un autor francés, Rosan Balión, que habla de que los sistemas de seguridad social nacen como tales a partir del uso de la técnica del seguro aplicado a los riesgos sociales. O sea que el seguro está por detrás de cualquier sistema, pero el tema es la apropiación y acumulación de esas ganancias, ¿no? Ahí es donde se diferencian los sistemas y sobre todo en la cuestión de la solidaridad, como decías vos recién, la universalidad, la equidad y factores que llevan a desigualdades muy grandes. Así que la pandemia, como vos dijiste muy bien, o dijo el especialista canadiense, es una radiografía, es como los rayos X de la realidad social que hoy vivimos todos nuestros países. Bueno, continuando con la reunión, hay un listado de preguntas de personas que participan y tienen interés en preguntar, empezando por Adriana Micaele, así que adelante Adriana,
tenés la palabra. Gracias, Emilia. Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar en esta reunión que, bueno, que nos permite hablar temas comunes de tanta trascendencia y desde un ámbito mucho más descontracturado en función de la posibilidad de expresarse sin ningún tipo de presión ni de responsabilidad. Porque yo pregunté si se podía, cuándo se iban a hacer preguntas, motivada, quería hacerle una pregunta, motivada en principio por la exposición de Fabio. Él comienza, tomé nota frente a esta, no quiero, yo tomo nota y después no me entiendo la letra, pero planteaste, Fabio, y vos anticipaste tu respuesta de si los sistemas de seguridad social estaban en condiciones de poder dar respuesta a las necesidades de la gente, y corregime si me equivoco, pero creo que lo cifraste en la situación de la pandemia. Yo te quería hacer una pregunta, quería hacer una pregunta y una reflexión respecto a esto, pero no puedo dejar luego de escucharla, Regina, de estar incidida por lo que dijo ella. Porque, en primer lugar, tu respuesta es no, y yo frente a esta respuesta tan contundente de no, digo, los sistemas de seguridad no están en condiciones. Argentina dio respuesta. Argentina no estaba en condiciones, estaba en menos condiciones que nadie, porque teníamos una ley de emergencia en el mes de diciembre que fue la que determinó que hoy estemos en la comisión mixta tratando de lograr una nueva fórmula de movilidad que sea sustentable, que pueda pagarse, porque la anterior no se podía pagar porque estábamos entrando en el default. Hoy felizmente sabemos que en default no entramos y que tenemos un acuerdo con los acreedores que permitirán arbitrar variables. Pero entonces, aquí venía esto original de entre los economistas y los juristas, donde los economistas tienen responsabilidades respecto a decir con qué y cómo hago frente a las necesidades que plantea la seguridad social. Eso era lo que yo me refería cuando dije al principio, que Emilia, vos decías también tenemos formación social. Sí, pero los economistas bajan a tierra. Si nosotros ayer, yo que desgrabé las exposiciones en la comisión bicameral, bueno, o sea, no importa de dónde salen los fondos, han dicho algunos. Los fondos tienen que aparecer y hay que cubrir las necesidades, ¿verdad? Esto es lo que digo el economista. Bueno, dice, ¿con qué? Entonces, frente a esto, si nosotros estábamos en default, no podíamos asumir ni siquiera los compromisos del pago. Prepandemia, apareció la pandemia y hoy tenemos 9 millones de personas cubiertas con prestaciones, 9 millones de familias con prestaciones, asistencia a los empleadores, para poder sostener el empleo, para conservar un sistema de protección mínimo o necesario, para tratar de evitar lo que más o menos se está pudiendo evitar y pudiendo acompañar los efectos de la pandemia. Entonces, no estamos en condiciones de límite económico, pero si la decisión política lo establece, sí se puede. Esto un poco como para ver dónde lo encuadramos. Y ya con esto ato con lo que dijo Regina, y ella termina su exposición con mucho entusiasmo y planteando los desafíos de terminar con 40 años de régimen de capitalización, de sistema de capitalización, y Argentina, otra vez, con decisión política, después de solo 14 años, terminó con el régimen de capitalización, con decisión política, nada más que con decisión política, introspectivamente, termina con el negocio de los que eran los operadores del sistema de capitalización. Hubo un periodo de mucha bonanza en términos de cobertura, se aumentaron los pisos de protección, se aumentó la inclusión. Estamos en reparto y estamos en crisis. Otra vez por las políticas. O sea, no era el régimen de capitalización, o el régimen de capitalización quizás, por supuesto, lo podría haber profundizado. Se terminó con el negocio, se hizo solidario el ingreso, pero estamos otra vez como en ese momento, en el momento donde la tasa de sustitución es absolutamente
pequeña baja. en función de las necesidades. Adriana, para ir, perdóname, Digamos, como esto es lo hay... que a los dos le transmito. La pregunta es sobre cómo damos respuesta y si vos crees verdaderamente, Regina, que terminar con la capitalización va a poder dar respuesta, porque a nosotros el modelo o la muestra nos dice que no. Bueno, tal vez es muy específica la pregunta, no sé si seguimos, estaría también Susana Treviño, Juan Gomucio y Enrique Deive en ese orden, o sea, Susana Treviño, ¿vos la habilitás, Marcel? Mira, ahí está. ¿Audio ahora se escucha? Sí, se escucha. Está bien. Bueno, en principio, un gran saludo a todos, a todas. Felicitaciones por estos encuentros tan activos, tan dinámicos y tan cercanos en el tiempo. Y por supuesto, felicitaciones a dos expositores que desde ya uno descontaba que iban a ser de una gran actualidad y que iban a generar polémica y que iban a dar datos concretos y reales de una situación actual que está conmocionando a todo el mundo. Bueno, específicamente en América Latina, indudablemente los sistemas de seguridad social, a mi entender, han sido vapuleados durante mucho tiempo y muchos de los fondos destinados a la seguridad social utilizados para otros fines durante décadas, muy agudizados en las últimas décadas, en Argentina me estoy refiriendo fundamentalmente. Y eso va deteriorando, saqueando y por supuesto dejando casi inerme a un sistema de seguridad social que se preside tal. En esta situación tan difícil, considero que indudablemente los sistemas se ven totalmente alterados y cuando ya venían, como dije, muy vapuleados. Pero, como siempre insisto en estos casos, y no creo que utópicamente, estimo que el rol de los sindicatos, aunque parezca fuera de contexto, no lo es, todo lo contrario. Porque el rol de los sindicatos tiene que ser más activo que nunca y tienen facultades para, a su vez, coexistir con los sistemas de seguridad social y crear dentro de los respectivos gremios, asociaciones sindicales, etcétera, etcétera, sistemas que ayuden a los estatales, fundamentalmente, a los sistemas ya creados dentro de la seguridad social, para poder dar una verdadera respuesta, quizás excepcional, pero una verdadera respuesta a sus afiliados y a sus afiliadas. Es decir, unos sistemas como pueden existir de cajas compensadoras o de mutuales, y existen fondos sindicales y pueden crearse a su vez de las normativas existentes en Argentina para justamente en estos momentos tan importantes no dejar desprotegidos a las personas a quienes deben defender. No digo proteger como incapacitados, todo lo contrario, defender, cumplir con su rol específico. Nada más que esto quería decir. Bueno, gracias Susana. Bueno, está Juan Gomucio, Enrique Deive y Luis Castillo. Bueno, ¿me toca a mí? Sí. Primero agradecer las palabras hacia nuestro pueblo, que hoy día conmemora un día difícil, una mala historia, una larga noche de muchos años. Y feliz de estar con ustedes. Voy a hacer algunos punteos breves, resulten de reflexiones. A la pregunta de Emilia, ¿están preparados los sistemas de seguridad social para esta pandemia? No.
La verdad es que los pilares contributivos están preparados para los riesgos normales y no para riesgos anormales. Frente a riesgos anormales se requieren planos extraordinarios que deberían tener componentes propios de los principios de seguridad social. Pero la primera pregunta es que no tendrían por qué estar preparados. En Chile estamos preparados para los terremotos, porque tenemos muchos terremotos. Y se edifica para los terremotos. Estamos preparados, es un riesgo normal. No es un caso fortuito, no es fuerza mayor. Pero esta pandemia tiene las características de algo extraordinario, irresistible y requiere respuestas propias. Segundo punto. Economistas, juristas. Yo creo que los economistas, que en Chile han sido unos verdaderos tiranos, que dicen lo que se debe y lo que no se debe hacer en materia de seguridad social, y que curiosamente son pan y aguados de las AFP, muchos de ellos son contratados por la AFP, y dicen qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, qué es lo que es posible. Eso se acabó. Los juristas y los economistas otorgan a los políticos, a los que toman las decisiones democráticas, insumos, pero no aportan decisiones, que es muy distinto. Y en Chile existe una cultura que por suerte el estallido social del 18 de octubre está cambiando, en que se acabó estos economistas que aportan decisiones. No, las decisiones las tiene que tomar el pueblo y definir qué cargas está dispuesto a asumir y qué sistema se quiere dar. Ese no es tema de economistas. En Chile tenemos que romper el cordón de un sistema que está construido. Ahí no me gusta mucho, Regina, esta palabra, la financiarización de las pensiones. No la entiendo bien. Todas las pensiones hay que financiarlas. Yo creo que aquí hay una financiarización a través del impuesto que se le cobra a los trabajadores del mercado financiero, que es distinto. Las pensiones están subordinadas a los negocios y no al revés. No tenemos un sistema de pensiones, tenemos un impuesto al trabajo que va dirigido a financiar los negocios y tenemos que romper ese cordón e invertir las cosas y tener un sistema de pensiones sustentable económicamente, pero que rompa sus vinculaciones con los grandes grupos económicos que dependen de este impuesto de los trabajadores, que tienen que ir a los pensionados y no a los negocios, que tiene que ir en cuanto a inversiones de los capitales de reserva que se formen a financiar nuestro desarrollo, el desarrollo nacional, y no estar financiando el desarrollo de otros países foráneos, donde está el 45% de los ahorros de los trabajadores, para otros planes, para otras necesidades. Tenemos las propias, y eso significa romper una cosa muy importante, que no es el lucro la estrella polar que guía las inversiones, sino que es el desarrollo nacional, de planes de desarrollo nacional que aporten rentabilidad, más empleos y mejores salarios. Estamos nosotros hoy día, termino con esto, no termino porque tengo otro punto. Por ahora terminando, después hacemos algunos terminan. Tenemos que, estamos en las condiciones de África y de otros países primitivos, no tenemos sistema de pensiones. Y cuando no se tiene sistema de pensiones suficiente, hay que partir con reparto. Así se hizo en la experiencia del siglo XX. Es la única manera. Hay que pedirle prestado a los activos. Y resulta, es viable. Este terror, este caos demográfico que se plantea, que también afecta a los sistemas de capitalización del mismo modo, tenemos que superarlo. Bueno, eso y muchas gracias.
Bueno, yo les proponía a los expositores hacer ahora una ronda de respuestas, digamos, para cerrar este bloque y comenzar luego con 2 o 3 personas más que tienen inquietudes para presentarles. Si les parece, si están de acuerdo, cerrar, porque creo que hay preguntas que tienen un sentido común y que puede... El sentido común tienen todas, lo que quiero decir que tienen un objetivo común, y podemos agruparlas en esta parte. ¿Les parece? A Regina y a Fabio. Bueno, gracias Emilia. A ver, muy breve porque me imagino que deben haber otros colegas, amigos que tienen ganas de comentar. Ahí está María Esther pidiendo la palabra. Sí, María Esther está esperando, sí. Tiempo que no nos vemos, que no la escucho. A ver, Adriana, respecto a la respuesta, a ver, no quise ser, dicotómico en el sentido, entiendo que, y un poco quedó destacado que muchos países han hecho respuestas y la seguridad social ha hecho respuestas ante esta coyuntura, pero reitero lo que dijo recién Juan, digamos, estamos en una crisis sistémica y en ese sentido la seguridad social no está preparada. E incluso en muchos países ni siquiera está preparada para las crisis o los ciclos, para afrontar los ciclos económicos. Por eso decimos que, en definitiva, la inversión o el gasto en protección social es muy procíclico. En la medida que tenemos bonanza económica, podemos dar más protección. Y cuando nos vienen las etapas de vacas flacas, cuando viene una crisis, tenemos que ajustar la protección, siendo que deberíamos tener algún espacio fiscal y deberíamos tener reservas y deberíamos tener una capacidad de respuesta justamente cuando tenemos algún efecto macroeconómico externo o una crisis local, ¿no? Entonces, en ese sentido, no está preparada, me parece, la protección social. Sí, efectivamente, rescato lo que tú mencionaste, de que en muchos países ha habido una decisión política de dar una respuesta inmediata extraordinaria para una crisis extraordinaria, ¿no? Estos programas para sostener ingresos, para sostener relaciones laborales, me parece, y de hecho creo que lo estamos justamente destacando en muchos de los documentos del OIT, y resaltando que es una posibilidad para institucionalizar eso y tener un mecanismo más permanente para poder dar respuesta. Entonces, por ese lado, un comentario. El otro comentario también, quizás sujetándome a la idea esta de, bueno, si eliminar la capitalización va a resolver los problemas que tiene especialmente el componente contributivo. Yo creo que no, digamos, la capitalización nos crea una serie de problemas, pero tenemos un mercado de trabajo, tenemos una estructura económica muy desigual, en donde tenemos que tener un sistema de protección social que se adecue a esa realidad que tenemos, y así como un componente contributivo solamente no es suficiente, tampoco ir a un componente solamente de prestaciones básicas universales, mínimas si se quiere, es la solución para dar una respuesta. Entonces, creo que hay que abogar para construir un sistema que tenga distintos componentes y acomode a la realidad que estamos enfrentando también en el empleo y en la capacidad de las instituciones laborales. Cambio. Regina, todo tuyo. Ok, no, solo hacer un énfasis para ver si puedo englobar las inquietudes que se han señalado. Yo creo que la forma de avanzar viendo el futuro, o lo que se debe sostener enfáticamente, y lo digo así, no más que entusiastamente, enfáticamente lo digo, se debe basar en el tema de los derechos. O sea, yo vuelvo al origen del tema. El origen del tema son los derechos fundamentales, y la seguridad social es un derecho fundamental. Si la mirada no la tenemos desde ahí, para poder hacer todos los análisis que comprendan los presupuestarios, lo que se quiera, nunca vamos a poder avanzar en ese sentido. Y todo lo que es el sistema económico, en el fondo, tiene que abordarse desde esa perspectiva. Nosotros no podemos seguir en un sistema económico como el que actualmente tenemos, porque no vamos a llegar a puerto respecto de tener sistemas de seguridad social como los que necesitamos. Y me refiero a América Latina. Me refiero a América Latina y me refiero a Chile. O sea, necesariamente se requiere un cambio sustantivo en aquello, pero en la base de los derechos.
Y termino solo señalando, de lo que decía Adriana, es verdad, o sea, cuando yo le decía a Emilia la importancia, porque escuchaba yo a una socióloga chilena que trabaja en la Universidad de Wisconsin, lo que es, cómo ella fue haciendo todo un análisis, un estudio de todos aquellos que participamos en Chile en las comisiones distintas de discusión de reforma a la seguridad social, cómo es necesario construir un conocimiento experto que se salga de esta soberbia que se construyó, lo que decía Juan, las verdades, etcétera, respecto de un área de las disciplinas que es el área de lo económico, de los economistas, pero dedicado al tema financiero. Y cuando hablo, Juan, del sistema, de las pensiones, la financiarización, hablo del sistema, de todo lo que es ligado a un sistema financiero, al sistema financiero como tal. Entonces, desde esa perspectiva, vuelvo a insistir, la fuerza en los derechos sociales que se requiere. Y segundo, indudablemente que todas estas son decisiones políticas. Y las decisiones políticas tienen que estar radicadas donde deben estar. Pero no olvidemos que en Chile nos hemos demorado muchísimo en hacer reforma, teniendo gobierno absolutamente proclive a ello. No obstante, cuando yo hablo de la concentración del poder económico, ha llevado también la concentración del poder político. Y esto es un tema absolutamente transversal, difícil de llevar a cabo si no entendemos esas lógicas y esos procesos de concentración. Y la única forma que hoy en día tenemos y que el pueblo ha salido o que la ciudadanía se ha manifestado es a través de este estallido social. Por lo tanto, ojo con eso, ojo con lo que estamos hablando. Por eso la importancia de evaluar los sistemas de capitalización individual. Bueno, gracias Regina, gracias Fabio. La verdad que me da ganas de intervenir en la discusión, pero voy a volver a mi rol de coordinadora. Le vamos a dar la palabra a María Esther Férez, que nos acompaña con mucho gusto y ojalá le sirvamos para darle una mano en el entendimiento de todo este problema de la seguridad social. Gracias, María Esther. Le damos cabida, Marcel. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, María Esther. Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, felicitaciones por la organización de este evento y también felicitaciones por las exposiciones tuya, Emilia, como coordinadora, no alcancé a escuchar a Enrique, desgraciadamente, y de Fabio y de Regina. Este es un tema tremendamente relevante y a mí partiendo de la pregunta que tú señalaste al comienzo, ¿cierto? ¿Están nuestros sistemas preparados o no? Yo creo que la respuesta es no. Y no es solo porque la pandemia es algo inédito, sino que principalmente porque todos nuestros problemas ya estaban frente a desafíos nuevos, para los cuales no tenemos respuesta. Más allá de que en Chile en particular y en otros países, por los sistemas de seguridad social, la cobertura y la protección que estos brindan realmente sea irrisoria y hasta ultrajante. Desde ese punto de vista, yo quiero terminar con una pregunta y hacer un breve introducción para centrarla. Señalaba en ustedes, y Fabio también lo señaló, la diferencia entre un sistema general de protección social y un subsistema de seguridad social, podríamos decir. Me gustaría que eso lo tuviéramos presente, ¿ya? Yo creo que, volviendo a tu pregunta, no estábamos en condiciones, porque ya hacía mucho tiempo que tanto la CEPAL como la OIT venían señalando de que teníamos problemas pero estructurales en los mercados de trabajo. Y estas cifras de formalidad e informalidad, estas cifras que nos señalaban también la discontinuidad en los vínculos de relaciones laborales, en los contratos de trabajo, nos llevaba a tener, en cualquiera fuera el sistema,
contribuciones de los activos, como decía Juanito Gumucio, ¿cierto? Que los activos se hagan cargo de los pasivos, pero contribuciones cada vez más menores. Ya, ese es un tema que quiero dejar planteado. Pero el segundo tema, y que le hace al mismo, tiene que ver que nos hemos centrado mucho en los diagnósticos y poco en las proyecciones, porque mucho hablamos de los cambios tecnológicos, mucho hablamos que vienen nuevas formas de trabajo. La OIT lleva 10, 15 años, primero por el problema de la informalidad, tengo entendido, Fabio, que esa era la principal preocupación, de tener un concepto de trabajo que fuera más allá del trabajo subordinado clásico. Hoy día eso toma otras dimensiones, pero muchísimo más significativas, porque tenemos problemas, y así fue en el seminario pasado de ustedes, ¿cierto?, sobre teletrabajo y todas las otras formas nuevas de trabajo, fundamentalmente en plataformas y en aplicaciones, en el cual el vínculo de subordinación y dependencia se está haciendo cada vez más difícil de agarrar. Y por lo tanto estamos saltando, para hacer esto más corto, ya hay mucho que decir en el medio, pero de una conceptualización por el vínculo de subordinación y dependencia a una protección al trabajo, a todo aquel que vive su trabajo y no sus rentas, ¿cierto? Y desde esa perspectiva pasa a ser el tema de las dificultades para volver a configurar conceptualmente el vínculo de subordinación y dependencia, por el concepto, nos estamos moviendo lentamente hacia el concepto de ciudadanía social. Y allí encaja mucho con todo el análisis que hacía Regina al final, ¿cierto?, sobre los derechos sociales y los derechos económicos sociales. Desde ese punto de vista, entonces, lo que a mí me inquieta de las dos intervenciones que he escuchado, es que hay poca mirada prospectiva, porque desde esa perspectiva sí podemos seguir hablando de sistemas o sistemas de protección social o subsistemas de seguridad social, si es que vamos a seguir con estos subsistemas, como lo hemos concebido históricamente para otra etapa del desarrollo industrial. Si vamos a seguir con esos subsistemas, el tema de la solidaridad sigue siendo muy válido, pero el tema de la universalidad es el que se pone en cuestión. El tema de la universalidad, tanto en términos contributivos como en términos de beneficiarios. Y desde esa perspectiva se nos plantea otra gran interrogante, a la cual los laboralistas, economistas, abogados, da lo mismo, somos bastante temerosos de entrar a la discusión, que es el de la renta básica universal garantizada. Algunos dicen que es como una arremetida desde la izquierda para hacerle perder la centralidad al trabajo. Está bien, yo también comparto en alguna medida todas esas inquietudes, pero es que no veo yo, y por eso quería preguntarle a Fabio en particular, pues la situación chilena la conozco más, y con Regina y con Juan podemos hablar mucho más seguido. Lo que me interesa, y mirando al futuro, ¿cuál es la posición del OIT? ¿Y qué plantea el OIT en materia de seguridad social para recoger todas estas nuevas, bueno, la informalidad clásica que va a seguir en el sector servicios fundamentalmente, y que se va a incrementar, y todas estas nuevas otras formas de trabajo, que va a ser muy difícil que sean cubiertas por los conceptos clásicos de la subordinación y dependencia? Por lo tanto, ¿qué pasa y cuál es el planteamiento del OIT frente al tema de la renta básica universal garantizada? Así de claro. Sobre eso quiero saber. Muchas gracias. Ay, perdone, ¿ya? Siempre hablo tan enfática. Gracias, María Esther. Muy importante la pregunta, sí. Bueno, si quieren, seguimos con dos participantes más que quieren hacer algunas preguntas, que son Enrique Deive y Luis Castillo Marín. No sé si en ese orden quieren participar, preguntar. Gracias. Gracias, Emi. Muy breve, la verdad. Primero, felicitar a Fabio y a Regina. Sabíamos que íbamos a tener dos excelentes exposiciones, y a todos los que estuvieron haciendo uso de la palabra. Y yo no pretendo caer en una sistemática idea pesimista sobre el futuro y la situación de la seguridad social, y más
en forma más Gracias, amplia de Elsa. la protección social. Pero la verdad es que me parece que, y Regina lo decía, que era una cuestión de decisión política, pero esa decisión política se sostiene en un sistema de correlación de fuerzas que permita alterar ciertos status quo y ciertos valores. Si el 10% de la riqueza mundial está en manos el 90% de la riqueza mundial está en manos de unos pocos y el 10% restante está en manos de las grandes mayorías, creo que tenemos un tema de una gran dificultad. Y tomando un poco lo que decía y la pregunta que hacía Regina, María Esther, y me sumo a ese planteo, cuando se empezó a discutir el tema de la renta básica universal en Argentina, rápidamente uno siente que hay un retroceso en esa discusión, porque en realidad si no es posible pensar en una nueva fiscalidad que grave las grandes fortunas, que grave la tierra improductiva, que grave las herencias de una manera sustancial, que grave la renta financiera escandalosa, si no es posible transformar ese modelo de acumulación salvaje que se ha manifestado en los últimos 20 o 30 años, creo que no va a ser posible ningún sistema de seguridad social y de protección social realmente universal y que pueda sostener las necesidades que hoy tiene la mayoría de la población, que se han hecho patentes y muy fuertes en esta pandemia, pero que no vienen de ahora, vienen de hace mucho tiempo, y viene de hace mucho tiempo la discusión de la dificultad de la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, porque justamente la relación activos-pasivos cada vez es más deficiente. Por lo tanto, creo que ahí está una tensión, un debate, y esta va a ser la cuestión de disputa, de intereses que va a estar presente en los próximos tiempos y que en el contexto de nuestra región parece como difícil de resolver al corto plazo. Esperemos ser más optimistas al mediano y largo plazo y que esa correlación de fuerzas vaya cambiando para que definitivamente pueda haber sistemas de protección mucho más amplios. Gracias, Enrique. Luis, ahí tenés tu tiempo y, sí, gracias. Y vamos cerrando. Sí, yo voy a tratar de ser corto. La preocupación por la cobertura de la protección social a la salida de la pandemia, a mí me preocupa, como supongo a todos los que estamos aquí participando. Voy a tomar uno de los ejes que planteó Fabio, que es el eje que él planteó, es que en las crisis se desarrollan los sistemas de protección social. Para pensar cómo sería la protección social, algunas apuestas a la salida de la protección social en la salida de la pandemia, voy a tomar como referencia las crisis de la Argentina 2001 y 2008. Lamentablemente tenemos elementos cercanos para pensar cómo se respondió a la crisis en el 2001 y el 2008. Y yo quisiera tomar como dos aspectos de las respuestas en el 2001, a la crisis del 2001 y del 2008. Uno, por lo menos por simplificar, uno fueron decisiones económicas, se tomaron decisiones económicas como salida a esa crisis. Y el segundo aspecto es que se tomaron decisiones de cobertura de la protección social, distintas. Distintas fueron las decisiones económicas en el 2001 a las decisiones económicas de respuesta a la crisis del 2008. Porque las dos respondían a esa realidad. Yo creo que en el 2001 las respuestas económicas estaban vinculadas a un tipo de cambio real, competitivo, todo eso pero que en general tenía un eje de desarrollo por ahí. Creo que en el 2008 no era ese el contexto económico, sino que fue el Estado, la intervención del Estado, la inversión, la que fue a generar eso. Y por tanto tendríamos que pensar dentro de esa línea de decisiones económicas, ¿cuáles son las condiciones que deberíamos tener presentes como decisiones económicas a la salida de la pandemia? Teniendo en cuenta la particularidad de esta realidad. Y yo tomaría dos aspectos a tener en cuenta en las decisiones económicas que facilitarían la cobertura a la salida de la pandemia. Uno es reconocer como actividades económicas actividades que no tenían ese carácter. El cuidado de las personas y del medio ambiente es una decisión económica del Estado para impulsar ese tipo de actividades económicas. Cuidado de personas
y cuidado del medio ambiente son dos de los ejes que son necesarios plantear a la salida de la pandemia como medidas económicas. Y el segundo eje de las medidas económicas, recién Enrique hacía referencia a la desigualdad. Yo creo que necesariamente es el apoyo a las medidas económicas de apoyo a la actividad productiva no pueden ser indiferentemente del tamaño de las empresas. Las decisiones económicas de apoyo a la producción deben tomar en cuenta esa desigualdad y tender a corregirla. No hay, y creo que en la situación actual de la pandemia tenemos un aspecto a considerar, que ya tenemos una política en funcionamiento. El ATP es una política de apoyo, una decisión económica importante del Estado para apoyo a la actividad productiva. Lo que tenemos que tratar, en mi opinión, me parece, es en la salida de la pandemia, ir saliendo en forma de gestionar estas prioridades. Si hay una reducción de contribuciones patronales, si hay un subsidio al salario por parte del Estado, si hay una serie de apoyos en términos financieros, yo creo que esta prioridad de cuidado de las personas, cuidado del medio ambiente y pequeñas y medianas empresas deben reflejarse en cómo se van transitando desde esta política en la pandemia a una política post-pandemia por esas decisiones económicas. Y me parece que también podemos ver el otro aspecto, el de la cobertura, porque el 2001 fue distinta la respuesta que la del 2008. El 2001 fue el jefe, para mí, fue el jefe de hogar, la respuesta generalizada. En el 2008 fue un avance en la institucionalidad del sistema de protección social. En el 2008 se respondió a la crisis con la asignación universal por hijo, con la estatización del sistema provisional, con las moratorias. Son respuestas distintas. ¿Cómo debe ser la respuesta hoy? Tenemos que ver en este contexto cuál es la respuesta en términos de cobertura. Y yo creo que aquí también, tampoco partimos de cero. Tenemos un ingreso familiar. Por ahí que tenemos un ingreso familiar de emergencia que existe. Por lo tanto, tenemos que pensar la cobertura desde eso que tenemos. Yo creo que hay una perspectiva, Enrique también lo decía recién, el ingreso universal es un objetivo, una utopía o un horizonte a largo plazo que todos, yo no estoy en desacuerdo. Tengo dudas, como me parece que planteaba Enrique, respecto a cómo se puede implementar hoy en este contexto. Pero podemos pensar cómo avanzar en este contexto en la cobertura de protección social. El IFE es, las poblaciones que están en el IFE, ¿por qué no tenemos espacio para avanzar en la protección de las trabajadoras de casa doméstica? Que un seguro por desempleo para las trabajadoras de casas particulares, ¿es una utopía? ¿O es una realidad que en este momento, si valorizamos el cuidado de las personas, no reconocemos un seguro por desempleo para los trabajadores de casas particulares? Los monotributistas de las categorías A y B, los que están en el IFE, también es utópico pensar que cuando tengan problemas con los ingresos, de alguna manera, no quiero decir un sistema cerrado, pero alguna forma de cobertura a esas poblaciones. Los desocupados recién decían, cuando hablaban creo que de Uruguay, el tema de las suspensiones. Creo que hay espacios para... El IFE incluye una serie de poblaciones que me parece que antes de desarmarlo, o mejor dicho, habría que ir transformando las instituciones permanentes, aunque no sea para todos los que hoy están ahí. Pero me parece que esa es la realidad sobre la cual tenemos que avanzar en la pospandemia. Estas herramientas las tenemos, vayamos dirigiéndolas en una perspectiva, que para mí es cuidado de las personas, cuidado del medio ambiente y pymes, pequeñas y medianas empresas en el eje de la decisión económica, y en el término de seguridad social, ampliar la cobertura de las tres poblaciones que decía Fabio. Claramente la población infantil tiene en general una cobertura, no la mejor, pero bueno, aceptable. Los jubilados y pensionados también tienen una cobertura. En realidad, el tema de cobertura de protección social en Argentina es para los que están en edad de trabajar. Ese es el tema. Por eso me parece que ampliar el seguro por desempleo o alguna forma de seguro de desempleo es una forma de ir avanzando en una perspectiva a más largo plazo. No, nada más. Bueno, gracias Luis. Enrique se ríe y dice, no, otra vez no venga con eso. Gracias Luis. Dejamos a Fabio y a Regina si quieren hacer un comentario a la propuesta o a las dos intervenciones de Enrique y de Luis, y vamos cerrando.
Muy breve, ¿no? No solamente Enrique Luis, también a María Esther. María creo Esther. Y a María Esther, sí, no, que claro. Sí. dejó una pregunta. No, sí. Una pregunta Digamos, sustantiva. difícil de Sí, responder. sí. A ver, lo de la renta básica universal, yo creo que es interesantísimo el debate que ha surgido, porque claro, es un concepto, me parece que hay que construir. Ella preguntó cuál es la visión de la OIT. Bueno, la OIT surgió a partir de la crisis anterior, con el concepto del piso de protección social, entendiendo que tiene que haber ciertas garantías de seguridad económica universales, un poco separándose de la idea de la subordinación y la idea de esta que el sistema tiene que estar dominado por una vinculación a las rentas, y esa garantía también de salud. Y creo que eso es la institucional, la respuesta normativa que tiene hoy la OIT. Y yo creo que esta crisis va a hacer que, bueno, los actores y la misma oficina también reflexionen sobre cómo ha funcionado eso. Y nuevamente, vinculo con lo que respondió Luis, que a mí me queda mucha claridad que esa garantía, esa renta universal, no tiene que haber ningún condicionamiento y no debe ser de carácter contributivo el piso para los niños, niñas, adolescentes y para los adultos, las personas mayores. Pero claro, están los grandes dilemas de qué hacer con las personas en edad de trabajar. Entonces, a ver, y en este sentido, recuerdo hace un par de años que escuché al director general de la OIT que le preguntaron exactamente lo mismo en Davos, cuando estaba presentando un informe junto con Lagarde, ¿qué opinaba de la renta básica universal? Y bueno, él en el corazón decía: a mí no me convence porque eso es como resignar la posibilidad de dar garantía de trabajo, más que una garantía de renta a las personas en edad de trabajar, ¿no? Incluso viendo cómo han sido los posicionamientos también en Argentina, me resultó muy curioso que el ministro de Desarrollo y Protección Social esbozaba esta idea de la renta, o abrazaba la idea de tener una renta universal, y el ministro de Trabajo, participando en la reunión nuestra que tuvimos en julio, tripartita, el ministro de Trabajo comentaba muy similarmente a lo que comentaba el director general de la OIT. Está perfecto una renta de emergencia en esta crisis, pero le quedaban dudas sobre si este era el camino para seguir una vez superada la crisis, ¿no? Entonces creo que, a ver, sin dar una respuesta muy concreta, creo que tenemos que trabajar ahora mucho en cómo vamos a salir de los programas de emergencia, y yo creo que vamos a tener que debatir esta cuestión, hasta dónde estas rentas tienen que ser contingentes a la situación que presentan los trabajadores y trabajadoras frente al mercado de trabajo, frente a los ingresos, pero tenemos que invertir mucho ahora justamente en reflexionar cómo son esas salidas, y creo que la mayoría de los países nuestros tuvieron muchas experiencias de cómo institucionalizar las asignaciones familiares, cómo mejorar los seguros de desempleo, cómo tener otros mecanismos de protección a los desocupados, aquellos que no tienen un vínculo contributivo, si se quiere, con las instituciones de seguridad social. Entonces, creo que hay una muy buena oportunidad para seguir este debate y aportar reflexiones, porque creo que va a ser el tema que nos va a acompañar los próximos meses. Cambio, Emilia. Gracias por la oportunidad de comentar. Gracias, Fabio. Regina, si querés hacer un comentario. Muy sucinto, muchas gracias por la invitación. Creo que estos son espacios tremendamente importantes, sobre todo cuando podemos intercambiar experiencias y que nos sirvan en los desafíos que tenemos. En Chile tenemos un tremendo desafío. Está hoy en día la discusión del sistema, precisamente de cambio al sistema de pensiones, pero lamentablemente está detenida la conversación, lamentablemente. Yo pensaba y tuve la esperanza de que con el 10% de todo lo que yo les conté iba a generar un impulso para hacer este cambio que lo necesitamos con tremenda urgencia. Así que eso, agradecerles y solo señalarles que me parece que debemos caminar por la senda de sí establecer pisos universales,
Sí, fortalecer los derechos sociales y los derechos colectivos de los trabajadores, porque yo creo que el tema de los derechos colectivos de los trabajadores, la capacidad de negociación, con los nuevos desafíos que tenemos, de las nuevas formas de trabajo, se hace indispensable para generar los cambios que tenemos que hacer. Y finalmente, no olvidar que cada vez que pensemos estos temas, los pensemos con enfoque de género. Si hay una tremenda discriminación, es ser en América Latina, es ser pobre, es ser mujer y es ser indígena. Esos tres conceptos tienen que estar siempre presentes. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias a Fabio, a Regina. Solo me cabe agradecer, hacer algún comentario que necesariamente necesito hacer, que es respecto a la renta mínima. Comparto que el objetivo nuestro, en particular en Argentina, va a ser el trabajo como fuente de salida de la crisis, o sea, el trabajo con protección. Y la renta mínima me parece que es una postura o una propuesta más de la derecha que de la izquierda, es sacarse de encima el problema de sostener los sistemas de seguridad social desde mi punto de vista. Entonces, bueno, allí hay que discutir un poco el tema de si el IFE, nuestro ingreso familiar de emergencia, se convierte o no en una renta mínima. Yo creo que ahí hay una discusión pendiente, y eso también se lo digo a Adriana Micale, sobre la ley que todavía nos rige, que es la ley de Cavallo, en cuanto al cálculo del haber y la discordancia que hay entre el cálculo del haber y el salario de un trabajador en actividad, para algunos sectores particularmente. Tratar de homogeneizar el sistema, algo que planteaban por allí, de que algunos gremios planteen tener sus propias cajas, creo que eso hace que el sistema se segmente y se disperse. Creo que tenemos que repensar el sistema como un sistema único. Y bueno, y toda la discusión, saben que para mí es un tema muy, muy, muy grato, muy particularmente comprometido para mí. El Ministerio de Trabajo me permitió atar las dos cuestiones, el mercado de trabajo y la seguridad social, y es algo que a veces se olvida, que la seguridad social es un espejo de lo que pasa en el mercado de trabajo, y entonces tenemos que luchar por mejores derechos, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, para que la seguridad social sea un espejo de ese mercado de trabajo. Así que nada, un honor, una alegría, un orgullo poder participar con ustedes en esta charla. Espero que les haya también motivado y servido para avanzar en nuestros propios propósitos y objetivos, y dejar a Susana que va a hacer algún anuncio respecto a la comisión, y agradecerles de todo corazón, en especial a Marcel, que me ayudó muchísimo, y a Susana. Y bueno, Susana, cerrá con tus propuestas o novedades de la comisión. Gracias, gracias. Estás muteada, Susana. Susana, descolgá. Susana, estás muteada. Susana, estás muteada. Susana, colgá. Digo, descolgá el teléfono. Ahora sí, ya está. Bueno, por abrir cerré. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces estamos muy contentos de la marcha de este ciclo de charlas que nos ha encomendado la asociación, y que queremos dejar una perspectiva de lo que va a pasar hasta en lo que queda del año. Mi amiga María Esther develó uno de los temas que tenemos previstos, que es precisamente la renta básica universal,
También queremos hacer un diagnóstico del mercado de trabajo con las políticas públicas en las crisis del 2001, del 2008 y del 2020, con una agenda post-pandemia. También queremos hablar del impuesto a la riqueza, del Consejo Económico y Social en el marco del diálogo social, un tema planteado por la Comisión de Género, que es la reconfiguración del trabajo y el empleo en la actualidad, con el enfoque en la economía feminista y de cuidados, y no dejar de mencionar también como tema posible el convenio sobre la violencia y el acoso. Así que todos estos son temas que nosotros proponemos, que como somos tan pretenciosas y pretenciosos, hemos elegido expositores de tan alto fuste, que no está del todo organizada la agenda, pero les proponemos acompañarnos en lo que queda del año para hacer realidad esta propuesta y para seguir contando con gente tan interesante como la que hoy se reunió aquí, con expositores de tan alta excelencia, y hacer de este trabajo que nos hemos propuesto un trabajo en conjunto, acompañados por todos ustedes y con el deseo de que todo este grupo nos siga acompañando y se aumente. Así que agradezco muchísimo, sobre todo la coordinación de Emilia, la pertenencia de Regina a nuestro grupo, que hace de esta participación una celebración, de Fabio Bertranú, que nos ha acompañado y que me parece que ha aportado un enfoque muy interesante, y a todos los presentes, muchísimas gracias. Bueno, Enrique, ¿dónde anda Enrique? Ahí lo veo. No, nada más que decir, agradecer nuevamente a todos. Hay destacadas personalidades de la academia, del trabajo, del derecho, de la sociología, de las ciencias sociales, digamos, la verdad que un público altamente destacado, y seguramente quedaron muchas cosas por decir, y esperemos que este ciclo pueda seguir contribuyendo al debate y a la discusión de los temas que nos importan a todos. El grupo de Bolonia, en sus expresiones nacionales, en cada uno de los países, es un grupo justamente de debate, de discusión abierta, de libertad de pensamiento y democrático, que permite despojarse de cualquier atadura para poder libremente plantear lo que cada uno piensa y contribuir a lo que todos queremos, que es trabajo decente y productivo para todos, y que es una lucha de muchos años. Hace más de 30 años que venimos trabajando juntos, que nos vemos, vamos envejeciendo también con el desarrollo de esta red tan importante, pero también se van incorporando muchos jóvenes, y eso le da nueva vitalidad y nueva vida. Así que seguro este grupo va a seguir siendo un espacio de referencia y discusión. Y bueno, que la pasen lindo, buen fin de semana. Quiero, si me permiten, solamente destacar la presencia de Silvio Feldman, que ha sido rector de la universidad, y bueno, es un gusto que él esté aquí, en nombre de él, de todos los que vienen acompañándonos, y que es un gusto que nos sigan acompañando. Gracias y buen fin de semana para todos. Bueno, yo también lo saludo a Silvio, que hace mucho que no lo veo, y me alegra muchísimo que estés acompañándonos. Y gracias, Enrique, por la oportunidad que me diste, que nos dieron. Y espero, bueno, que sigamos viendo en las próximas charlas. Gracias. Chau. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chau, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.